Bueno, comenzamos con la segunda clase de color, la clase de postproducción de color, donde vamos a ver en una primera parte los siguientes temas: la visión, percepción de color, adaptación cromática, síntesis aditiva y sustractiva, filtros, fuentes de luz, o sea, espectros de color, y en una segunda parte vamos a ver herramientas de medición de color, propiedades del color en los códecs, corrección de color primaria y secundaria y lux. Bueno, para comenzar tenemos que hablar de la visión, que es un proceso físico donde energía electromagnética, o sea, luz de longitud de onda entre 380 y 750 nanómetros, que es el espectro visible, chocan con determinada materia que absorbe alguna de estas ondas y refleja otras, formando el estímulo de color. Es un proceso fisiológico también, porque en el ojo hay una excitación de los receptores bastones y conos que forman un estímulo que nosotros percibimos como color. Y es un proceso psicológico, porque estas reacciones que producen estos colores en el cerebro generan sentimientos, movimientos, y es algo que llamamos la percepción del color. Bueno, acá tenemos el espectro visible, que va de 380 nanómetros, que son los violetas, a 750 nanómetros, que son los rojos. Por encima, o sea, por adelante de los rojos tenemos los infrarrojos, y por debajo o por detrás de los violetas tenemos los ultravioletas, que no son visibles por el ojo humano. Bueno, acá tenemos un esquema del ojo y, como podemos ver, en la parte de atrás tenemos los conos y los bastones. Los bastones en particular nos van a servir para la visión nocturna, son casi acromáticos y no son capaces de distinguir colores. Tienen una alta sensibilidad a la luz, y los conos nos permiten ver colores, son los encargados de la visión diurna y necesitan de la luz para activarse. En este momento voy a consultar si alguno es daltónico. Yo tenía un compañero en el curso de postproducción de color que era daltónico y que igual realizaba correcciones de color a través de los gráficos y a través de las herramientas de medición de color, que ya las vamos a ver más adelante. Pero bueno, es importante saberlo ahora porque algunos ejercicios que les voy a mostrar, y básicamente todo lo que vamos a ver, tiene que ver con percibir el color de determinada manera. Entonces, bueno, si alguno es daltónico, después en la segunda parte de la clase, que vamos a ver herramientas, pueden tener algunos tips como para de todas maneras poder controlar ciertos parámetros de color. La percepción del color es llamado triestímulo. Tenemos una luz que debe irradiar un espectro suficientemente completo dentro de los nanómetros de los 380 o 750, que es el espectro de luz visible. Tenemos que tener un objeto que refleje esa luz, o sea, que absorba ciertas ondas y refleje otras ondas, y un observador que reciba el estímulo por medio de la visión y perciba ese color. Bueno, acá tenemos el espectro de luz visible, es una luz blanca chocando contra un objeto, contra una materia. Esta materia absorbe todas las longitudes de onda y refleja el verde. Lo mismo el tomate absorbe todas las longitudes de onda y refleja el rojo, y lo mismo el limón absorbe todas las longitudes de onda y refleja el amarillo. ¿Qué pasa con el blanco? Refleja todas las longitudes de onda. ¿Por qué en verano nos dicen que hay que usar blanco? Porque refleja toda la luz, no absorbe nada. ¿Qué ocurre con el negro? Absorbe todas y no refleja ninguna. Bueno, hablemos de adaptación cromática y reseteo. ¿Qué ocurre con nuestro sistema perceptivo? Que no funciona como una cámara a la cual nosotras le seteamos un white balance y se queda estático, sino que funciona de una manera en la que compensa las variaciones de color, digamos. Se hace como un white balance automático. ¿Qué ocurre con esto?
Nuestro ojo, al adaptarse a las variaciones de color e interpretar cualquier luz como blanca, nos termina pasando que nuestro ojo se adapta cromáticamente a la situación lumínica en la que estamos y en el momento de realizar correcciones de color nos puede perjudicar esto. Entonces es importante que cuando ustedes estén haciendo postproducciones de color, correcciones de color, corrijan un rato, se alejen, reseteen el ojo porque puede ocurrir esta adaptación y nos puede perjudicar en la postproducción de color. Si nosotros tenemos seteado un white balance en una cámara y se detecta un equilibrio espectral diferente al que nosotros le dijimos que la luz blanca, la luz interpretada como blanca va a ser de determinada temperatura y se detecta un equilibrio espectral diferente, vamos a tener dominantes, se van a producir tonos fuertes y no deseados, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo sucede esto. Si nosotros nos concentramos en la imagen de la izquierda, sobre todo en la remera amarilla de la mujer, vamos a ver que lo percibimos como amarillo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos percibiendo como luz blanca, debido a los componentes de blanco que hay en la imagen, a esta luz cian, ¿no? Acá tenemos la luz, digamos, neutral en el centro, y hacia la derecha tenemos la misma imagen, pero con una máscara donde deja solo el cian sobre la remera de la mujer con remera amarilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo percibimos verde? Porque nuestra luz blanca, por decirlo de alguna manera, en esta imagen es neutral, no tiene ninguna dominante. Entonces, este amarillo, que se ve como verde, nuestro ojo ahí no está compensando la luz, digamos, no está compensando esta variación de tintes en la luz. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo funciona y es bastante rápido. Si miramos en el cuadro de la izquierda el punto negro durante algunos minutos y luego miramos la imagen de la derecha, van a ver que nuestro cerebro está compensando esa variación de temperaturas color, de tintes en la imagen. En la imagen de la derecha tenemos mitad de imagen con una dominante amarilla, mitad de imagen con una dominante cian. Entonces, como nosotros estuvimos viendo del lado derecho esta imagen con esos colores, nuestro cerebro lo compensó y por un instante, si vemos de punto a punto, vamos a ver que la imagen de la derecha se vuelve neutral. Nuestro cerebro se adaptó cromáticamente a esa variación de color. Bueno, acá tenemos como un ejemplo de reseteo del ojo. Esta película la tienen subida al campus, es El Conformista. El director de fotografía es Vittorio Storaro y tiene como muchas variaciones en lo que es los tintes y las temperaturas color. Como pueden ver, si yo tuviera toda una película que se ve toda naranja, mi cerebro en un momento va a interpretar ese naranja como blanco y me voy a acostumbrar, obviamente, perceptivamente me va a generar diferentes sensaciones que lo que me generaría que fuera una película con iluminación neutral, pero está muy bueno que en esta película, a medida que avanza la trama, va avanzando también la colorimetría, entonces como que nuestro ojo se resetea continuamente y no se termina acostumbrando a ninguna de estas variaciones de color, entonces también narrativamente genera cierta disrupción en lo que es el relato. Bueno. Hablemos de síntesis aditiva y síntesis sustractiva. La clase pasada yo ya les comenté un poco de esto, ahora lo vamos a ver como en profundidad. Ahora ya vamos a estar hablando de colores luz, no vamos a hablar más de la pintura como hablamos la clase pasada. Bueno, la síntesis aditiva se genera combinando luz roja, verde y azul, el RGB. Estas tres luces generan luz blanca al ser combinadas. Los colores resultantes de la mezcla de estos tres colores van a ser los complementarios y ahora lo vamos a ver más adelante y van a generar la síntesis sustractiva que es cian, magenta y amarillo. Los sensores de video digital, los monitores, televisores, etcétera, utilizan la síntesis aditiva RGB. La síntesis sustractiva se genera combinando cian, magenta y amarillo.
Y la suma de estos tres subtractivos, justamente porque subtraen, origina negro. La síntesis aditiva es luz blanca, síntesis subtractiva, negro. Los filtros de luces, esto lo van a ver mucho como los filtros cian, los filtros magenta para cuando hacemos un croma, por ejemplo, todos estos filtros trabajan bajo la síntesis subtractiva, absorbiendo algunas longitudes de onda y dejando pasar otras. Es por eso que cuando utilizamos estos filtros tenemos que hacer la cuenta de lo llamado factor de filtro, que es lo que va a afectar a nuestra exposición, la cantidad de luminosidad que va a comer, porque va a absorber unas longitudes de onda y va a dejar pasar otras. Entonces, en estas que absorbe, también absorbe luminosidad, además de absorber color. También la síntesis subtractiva es utilizada en la industria gráfica. Bueno, acá tenemos del lado izquierdo la síntesis aditiva y del lado derecho la síntesis subtractiva. Bueno, mezcla de colores aditivos. Tenemos luz blanca. El RGB, como habíamos dicho, genera luz blanca. Si nosotros combinamos en diferentes, como van a ver acá, en diferentes cantidades esta síntesis aditiva, este RGB, va a ir generando diferentes colores. Tenemos, por ejemplo, 2 tercios de rojo, 2 tercios de verde y 1 tercio de azul, genera gris. Full rojo y full verde genera amarillo. Tenemos rojo y azul que genera magenta. Verde y azul que genera cian. Después tenemos, azul, verde, rojo. Y en diferentes cantidades de rojo y verde tenemos full rojo y 1 tercio de verde genera naranja. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden copiar esta imagen, conseguirla en cualquier... Se pueden copiar esta imagen. Digo, esto... Lo ideal sería que se lo aprendan de memoria porque después les va a servir para todas las correcciones de colores que hagan. Son cosas como que les va a servir tenerlas presentes, básicamente porque van a tener que trabajar con estas mezclas de colores todo el tiempo. Si ustedes tienen una imagen con determinada dominante, tienen que saber qué colores extraerle esa imagen o qué colores agregarle para neutralizar esa imagen. Entonces es re importante que sepan dónde está el problema y eso es a través también de poder entender esta teoría, esta síntesis y poder luego trabajar en base a eso. Mismo si ustedes quieren generar un color, cierto color, en un programa de postproducción de color, también saber qué agregarle, dónde agregarle. Bueno, acá tenemos lo mismo que veíamos arriba, pero representado con círculos. Verde y azul generan cian, azul y rojo generan magenta, verde y rojo genera amarillo. Bueno, mezcla de colores subtractivos. Tenemos luz blanca, amarillo, magenta y cian generan negro. 1 tercio de cada uno genera gris. Tenemos amarillo y magenta generan rojo. Amarillo y cian generan verde. Y magenta y cian genera azul. Después, diferentes mezclas, 3 partes de amarillo y 1 tercio de magenta genera naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos representados con cuadrados los 3 colores. La mezcla de los 3 colores. Entre magenta y amarillo tenemos el rojo. Entre cian y magenta tenemos el azul. Y entre cian y amarillo tenemos el verde. Después seguramente le suba al campus unos experimentos que hicieron con luces y estos colores para que vean, comprobados, digamos, mediante estos experimentos. Los pueden hacer ustedes en su casa con lamparitas de diferentes colores o filtros de diferentes colores para la síntesis subtractiva. Y chequear que realmente es así, porque nosotros venimos como muy acostumbrados a las mezclas de color de la pintura, entonces como esto que quizás nos resulta un poco raro, ciertas mezclas, ¿no? Pero lo pueden ver ahí en el video y lo pueden también experimentar ustedes en sus propias casas.
Bueno, acá lo mismo, pero con cuadraditos. O sea, esto es como que lo voy a repetir hasta el cansancio porque se lo tienen que aprender sí o sí. Esta es teoría que realmente se la tienen que aprender. Porque después van a trabajar haciendo las correcciones de color y aplicando esto todo el tiempo. Entonces se lo tienen que memorizar, digamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los filtros. Filtro rojo full. Tenemos que sin filtro se transmite el total de rojo, con un filtro de un 16avo se transmiten 15 16avos. Son restas, ¿no? O sea, a medida que vamos aumentando la cantidad de cian, se va transmitiendo menos rojo, hasta que estamos en un filtro full cian y se transmite cero rojo. Acá lo vemos, tenemos un full cian, se transmite solo verde y azul, absorbe todo el rojo. Lo mismo con el verde, en el full magenta se transmite rojo y azul y se absorbe todo el verde. En el filtro full amarillo se transmite todo el rojo y verde y absorbe todo el azul. Bueno, y pasamos a hablar de espectros cromáticos. Cuando hablamos de espectros de color vamos a hablar de las diferentes fuentes de luz. La temperatura color es, como veníamos diciendo, una característica que tienen las diferentes fuentes lumínicas y se define comparando su color dentro de un espectro luminoso y se miran en grados Kelvin. Esto ya lo sabemos todos, sabemos setear cámaras, sabemos setear el white balance en las cámaras. El balance de blancos, que esto es para recordárselo, ya lo sabemos, es un ajuste por el cual le indicaremos a la cámara qué temperatura color tiene esa fuente lumínica que está iluminando mi escena. Y ese referente blanco que nosotros le vamos a dar va a hacer que luego esa imagen tenga un patrón cromático adecuado. Como decíamos antes, el ojo humano interpreta cualquier luz como blanca debido a la falta de comparación o referencia y el poder de adaptación, lo que decíamos más arriba, adaptación cromática. Y los sensores no tienen ese poder de ajuste. De ahí que resulta indispensable poder conocer la diferencia entre estas diferentes fuentes lumínicas y la temperatura color de cada una de ellas. También los espectros con los que trabajan, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto seguramente lo escucharon nombrar en algún momento, que es el índice de reproducción cromática, IRC o CRI, y es lo que nos da, con este índice tenemos un valor numérico de la capacidad de cierta fuente de luz de representar el color, ¿no? Y siempre es comparado con la luz natural, que tiene un IRC de un 100%. Acá tenemos las diferentes variables. Menor de 60 sería pobre, mayor de 60 hasta 80 sería bueno, de 80 a 90 muy bueno y de 90 a 100 excelente. Bueno, vamos a hablar primero de tungsteno, que es como una de las luces a las que más tenemos acceso en nuestros años de universidad. Bueno, proceden de las radiaciones de un filamento de tungsteno, de una incandescencia, y se originan en la zona roja del espectro. Ya veremos, la luz de tungsteno tiene mucha presencia de los rojos y en menor medida los azules, por eso si nosotros le ponemos un filtro cian, un filtro CTB, nos va a absorber la mayor cantidad de luz de esa fuente de iluminación y nos va a bajar mucho la exposición. Y bueno, su temperatura color es de 3200, que puede variar, digo, hay lámparas domésticas que tienen obviamente muchísimo menos temperatura color, digo, una fuente profesional de tungsteno y con poco uso nos puede dar 3200, pero también si la luz está muy gastada puede dar una temperatura color inferior, lo que la va a hacer más rojiza. Acá tenemos el espectro de color, ven que tiene mucha presencia de rojo, de ondas rojas, y en mucha menor medida azules verdes. Bueno, la luz fluorescente o luz de tubo
tiene muy poco índice de reproducción cromática y abarca muy pocas porciones del espectro visible, ¿no? Tiene mucha presencia del amarillo y verdoso y en menor medida el resto de los colores. Y bueno, los tubos de luz día rondan entre los 6500 Kelvin y los tubos cálidos 3500. Como pueden ver, son más frías que lo que es la luz cálida en general y la luz día en general. Acá tenemos las longitudes de onda y bueno, como podemos ver, el índice de reproducción cromática es bajísimo, tienen picos en los amarillos y los verdes y en menor medida en los rojos y en mucha menor medida en los azules. Bueno, la luz día obviamente la luz natural tiene el índice de reproducción cromática más alto. Las radiaciones, o sea, vamos a interpretar como luz día a las radiaciones que proceden del sol al mediodía y estas radiaciones provienen del lado azul del espectro. Su temperatura color obviamente varía dependiendo del horario, dependiendo la estación del año, dependiendo el clima, pero en general vamos a interpretar como 5400 Kelvin para luz del mediodía, de un día que no está nublado. Y bueno, cuando más se acerca al horizonte va adquiriendo una componente roja. En el ocaso puede llegar hasta los 2000 Kelvin. Por eso, bueno, nosotros interpretamos como luz de mediodía de un día despejado, ¿no? Bueno, y acá vemos la longitud de onda, el índice de reproducción cromático es altísimo. Por eso siempre, o sea, yo soy una defensora de luz día, digamos, siempre que se pueda iluminar con luz día, rebotarla, tamizarla, o sea, obviamente trabajar esa luz, pero bueno, trabajar con esa luz, digo, es la fuente que va a tener la reproducción más noble cromáticamente. Obviamente va a depender narrativamente de qué quiero contar yo con esa iluminación y todo, pero siempre que se pueda, trabajar con la luz día es como la más fiel, la más noble, digamos. Es la madre de todas las fuentes, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver más adelante que otra de las fuentes que tienen una reproducción cromática altísima es el HMI, pero son fuentes como súper caras y nada, en cine independiente, que es lo que hacemos nosotros en general, puede haber excepciones, no son accesibles, entonces bueno. Bueno, vamos a hablar de los LEDs, que hoy en día es como son fuentes que se están usando un montón. Cuando yo cursé la materia de eléctrica en el SICA, que es de donde son estos apuntes de luces, no están quizás tan en auge estas luces, como que se fueron perfeccionando con el tiempo. Y bueno, son fuentes de luz casi monocromáticas, es decir, que no están generando luz en otras partes del espectro. O sea, si yo tengo una luz cálida, me va a estar generando luz en los cálidos. Y si tengo luz fría, me van a estar generando luz en los fríos, en los azules. También son utilizadas para el armado de pantallas LED RGB. Como les decía, son monocromáticas, pueden tener una roja, una verde y una azul y generar imágenes con las mezclas de estos tres colores. También se utilizan mucho, por ejemplo, de diferentes colores, violeta, amarillo, como para generar cosas quizás más, en particular, iluminación quizás más artística, más para lo que es festivales, de música, etc. Bueno, acá tenemos a la izquierda marcada la fría sería, y a la derecha el LED cálido. Como pueden ver, no generan luz prácticamente en ninguna otra parte del espectro. O sea, los cálidos generan en los rojos y un poquitito los amarillos, y los fríos generan únicamente en los azul y muy poquito de los cian. No están generando prácticamente nada de verdes, nada de amarillos. Bueno, acá era lo que les comentaba antes, el HMI. Proporciona entre 3 y 5 veces más luz que una de tungsteno. O sea, si nosotros tenemos 1000 watts de HMI, nos va a estar proporcionando en 3 y 5 veces más que 1000 watts de tungsteno, ¿no? Bueno, las lámparas
que equipan a los HMI, ¿no? Las lámparas que utilizan, poseen unos componentes que son llamados tierras raras y producen emisiones lumínicas. Se caracterizan por ser fuentes de luz día, como decíamos, 5400, bueno, estos son como los más cercanos, producen en 5600 Kelvin, y sería la temperatura equivalente aproximada de la temperatura luz día, ¿no? Entre 5400 y 5600. Tiene un índice de reproducción cromática altísimo y permite la obtención de colores muy naturales en la toma de imágenes. Acá vemos el ejemplo. Obviamente no alcanza a lo que es el índice de reproducción cromático de la luz día, pero es muy alto.